Hemos invitado a una investigadora, Marixa Ruiz, es economista. La mayoría de los países tienen un sector eléctrico en el que participa la iniciativa privada. ¿Es correcta la posición del gobierno de no repetir la experiencia de Punta Catalina? Todavía estamos reclamando que se transparenten los recursos de esa inversión. El sector eléctrico de República Dominicana, como decíamos en la conversación, entrevista ayer con el ministro Antonio Almonte, tiene relevancia fundamental para nuestro desarrollo y para poder satisfacer la demanda creciente, cada vez mayor, de energía eléctrica y poder empujar aquellos sectores en los cuales es fundamental la energía para poder echar adelante nuestra industria, nuestro crecimiento y desarrollo humano inclusive. Hemos invitado a una investigadora, Marixa Ruiz, es economista, investigadora, miembro del Observatorio de Políticas Públicas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para conversar sobre el tema de electricidad en República Dominicana. En el día de ayer, el ministro Antonio Almonte nos dijo que el gobierno dominicano ha iniciado ya y están encaminados los procesos de licitación para la contratación de 800 megavatios en la zona de Manzanillo y otros 400 que han sido convocados de manera urgente para ser colocados en diferentes lugares del país. El país necesita tener suficiente energía. Ahora, ¿cuál es el problema? Los fósiles son cada vez más difíciles, más costosos. El barril de petróleo está sobre los 120 dólares el barril en este momento, Marixa. Esa opción que ha optado el gobierno de no implicarse en la construcción de ninguna infraestructura, sino contratar abastecimiento de energía y que el sector privado lo haga, ¿es lo correcto? Mira, muchas veces tú estás compelido por el problema del tiempo y de la urgencia que te impone el desabastecimiento de la electricidad a contratar. Aquí pasamos del monopolio estatal tradicional, CDE, y antes de tener las 3E, la CDE, pura y simplemente, que era prácticamente una empresa del Estado. El Estado era el que generaba electricidad. Y pensar que ahora entra la iniciativa privada a suplir también energía y a invertir para suplirla, es un clic que necesariamente tenemos que hacer. Es creciente el mercado, la demanda insatisfecha es enorme. Y tú dices, ¿lo puede sustentar económicamente el Estado? ¿Puede ser y asegurar los niveles de eficiencia que se requieren para un sector comercialmente sostenible? Nosotros sabemos lo que hemos pagado como nación, las ineficiencias, el robo de la electricidad. Todavía la cultura de robar energía eléctrica en este país se ha superado totalmente. No, se ha resuelto. No, ¿cuántos sectores de la capital, por ejemplo, y no solo, del país entero, sigue teniendo y confrontando serias dificultades de suministro de electricidad? Económicamente, el gobierno de la República Dominicana está en condiciones de sustentarlo. Entonces, el sí o no es una cuestión que tiene que ver con la visión que tú tengas de la participación del sector privado en la actividad económica productiva y o contraria a ella, que tú entiendas que debe ser un monopolio estatal. Cuando tú ves los países, la mayoría de los países tienen un sector eléctrico en el que participa la iniciativa privada, más cuando tú estás hablando de energía con combustibles fósiles, que no lo tenemos, energía nuclear, o sea, es una actividad económica como muchas otras en el que el concurso privado y público debe estar en armonía, pero sobre todo con una regulación
eficaz. Es decir, que es correcta la posición del gobierno de no repetir la experiencia de Punta Catalina, implicándose la autoridad, el Estado, en la construcción de una planta que al final no sabemos cuánto fue que costó. Todavía no sabemos, todavía estamos reclamando que se transparenten los recursos de esa inversión y te dicen, sí, fueron 2.900 millones de dólares. No, pero sabemos que fueron más. ¿Y dónde están los más? ¿Y qué se hizo con los más? Entonces tú dices, es adecuado que el Estado y la iniciativa privada participen legítimamente en la generación de los bienes y servicios que necesita la nación. Yo entiendo que sí, que sí. Entonces, y además, Fausto, los valores que involucra, bueno, tú estás hablando de 1.200 millones de kilovatios. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto significa eso? 400 metros cúbicos. ¿Cuánto significa en combustible? ¿Cuánto significa en puertos? ¿Cuánto significa en abastecimiento y en protección de esos inventarios? El equipamiento eléctrico es caro per se. Entonces, tú dices, ¿y cuántas necesidades más nos tenemos en este país? ¿Y cómo está la educación dominicana? Sí. ¿Y cómo está la salud dominicana? ¿Y cómo está la cuestión ambiental en este país? Entonces, son muchas las demandas que tiene el gobierno en materia de políticas públicas y de inversiones necesarias. Preferimos tener una planta eléctrica, de generación eléctrica con el sector privado y que la educación pública tenga un mayor nivel de intervención del Estado para asegurar calidad a la formación de los recursos humanos que va a necesitar el desarrollo de este país a futuro. Entonces, necesariamente no son ilimitados los recursos. Por tanto, priorizar las áreas de intervención con inversión pública, como cuestiones tan importantes como la salud, la educación, la seguridad ciudadana. Entonces tú dices, espérate que son muchos frentes y yo tengo que hacer que la iniciativa privada entre a participar con una sola condición: veeduría social y regulación efectiva. La veeduría social, digamos, es la presencia de los ciudadanos observando el comportamiento y la administración del Estado de los recursos de que dispone. Así es, veeduría social responsable, calificada, porque no se trata de cualquier persona, Fausto. No se trata de que, bueno, déjame buscar este amigo y este otro, y este amigo del partido, y este compañerito. No, 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 no. Profesionales de experiencia. Y tú dices, en el sector eléctrico dominicano, tenemos una organización que se llama la Hermandad de Ex Empleados del Sistema Eléctrico Nacional, que fue público por todos los años del mundo. Cantidades de profesionales, ingenieros electromecánicos que se pasaron la vida en la Corporación Dominicana de Electricidad, economistas, los profesionales de investigación de la Universidad, del Instituto de Energía, las escuelas de profesionales. Entonces tú dices, ven acá, tenemos maneras eficientes de poder hacer un seguimiento a las acciones del Estado y a la vigilancia del sector privado que acciona en ese sector. Para eso son las leyes. Es decir, que la veeduría social, responsable y calificada, hay que sumarla. ¿Cuál fue la otra? Hay que sumarla a la supervisión. Supervisión. Y tú tienes, es el Estado la Superintendencia de Electricidad, que es el regulador del sector eléctrico. Es el regulador del sector. Entonces, la vigilancia de la Superintendencia de Electricidad para asegurar que los precios se determinan por las reglas, la contabilidad gubernamental para el sector eléctrico, que no es cualquier cosa, no es la contabilidad comercial de tantos ingresos y tantos gastos y la tasa de beneficio. Entonces tú tienes a un regulador que debe ser eficiente y tú tienes, si lo acompaña de una veeduría social de calidad, con calificación, tú tienes una vigilancia social y una vigilancia del Estado a través de la supervisión efectiva. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con la economista Marixa Ruiz, miembro del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas. Volvemos en un momento.
Marisa, hablaste de el tema del precio del servicio de energía eléctrica. Inmediatamente la referencia fue pacto eléctrico. Sin embargo, en la entrevista que nosotros hiciéramos a Antonio Almonte, él nos dijo que viene un aumento en el precio de la energía eléctrica porque el Estado, lo previsto, está por encima ya de los 500 millones de dólares, por encima de lo presupuestado este año en materia de compra de combustible y que podría incluso ser mucho más. Por tanto, el precio del kilovatio hora va a subir de 8 o 9 centavos de dólar a 16. ¿Qué piensa de esa previsión? Mire, efectivamente los precios internacionales de petróleo están subiendo un poco. Habría que preguntarle a Toñito Almonte, a nuestro muy amigo, muy querido Toñito Almonte. Sí. Dice, Toñito, ¿tú te acuerdas cuando estábamos en las discusiones del pacto? Que se retiró el PRM, que se retiró del pacto, que no debió hacerlo. ¿Por dónde andaban las cosas? ¿El sector social se mantuvo? Sí, sí, claro. Nosotros, óyeme, nos retiramos del pacto eléctrico, faltando los últimos 2 temas de discusión y el tema de Punta Catalina, que fue siempre muy conflictivo, muy difícil, por la falta de transparencia con la que se negoció todo eso y se hizo todo eso. Pero tú dices, venga acá, el precio de la electricidad aquí, ¿cuánto tenemos que transparentar? ¿Cuántos son los costos, no solo de la importación? Tú dices, venga acá, los sobrecostos por ineficiencia, los sobrecostos por pérdidas de electricidad. ¿Quién asume? Socialmente lo asumimos todo, pero el Estado tiene una enorme responsabilidad en todo eso, Fausto. ¿Y de cuánto estamos hablando? No hemos dicho, tenemos años, se está repitiendo y se sintió claramente en el pacto eléctrico, el sobredimensionamiento de empresas, el sector privado que está generando. Cuando tú dices, venga acá, la generación de hidroelectricidad, ¿a qué costo está saliendo en este país? ¿Qué papel, que en la composición de la canasta eléctrica, qué tiene que ver con combustible? ¿Todo es combustible fósiles? ¿Importaciones? No. Entonces, porque hay una Comisión Nacional de Energía que maneja todo el tema de la energía renovable. Entonces, óyeme, este país tiene un potencial en renovable enorme. ¿Hasta dónde le están dando énfasis, importancia? Que me digan, ¿cómo es posible que nosotros no tengamos los aparaticos que ponemos en el techo, solares? Hablamos bastante de eso. Para generar una iniciativa fuerte de generación en energía renovable. Sí. Y tú dices, ven acá, ¿y por qué lo cargamos todo a la tarifa de los combustibles? ¿Y cuál es la composición de la matriz? ¿Cuánto estamos generando con combustibles fósiles? Dice el ministro que han bajado extraordinariamente los costos de adquisición de los paneles solares. Así es. Y que las facilidades que estaba dando el Estado parece ser que se van a reducir. Ojalá que sea así, pero óyeme, de eso estamos hablando hace mucho tiempo, Fausto. Hay un reglamento que está en discusión en este momento. Son 2 reglamentos. Uno para las empresas que suplen y que hacen negocios directamente con la energía y otro para los hogares. Así es, que debería estar privilegiada, el que tú sabes los edificios de apartamentos que hay en este país. Tú te imaginas que la generación solamente de las escaleras se suministre a través de energía las solar. Áreas comunes, las áreas comunes, y eso, y sin contar con el que tú vas a poner tú en tu apartamento para tu consumo. Sí. Óyeme, entonces tú dices, estamos pensando en cómo facilitar y abaratar el costo de importación de eso. Y los gravámenes de comercio internacional, de importaciones, de tasas y de cosas que se aplican. Entonces, hay muchas maneras, más allá de la eficiencia propiamente tal de las empresas eléctricas, que son propiedad del Estado, ¿cómo hago llegar a la población, a los hogares? Marisa, hay una versión de que las empresas distribuidoras están teniendo fallas o deficiencias en su flujo de caja, porque hay un aumento considerable de familias y personas e instituciones que están adquiriendo paneles solares.
¿Considera correcto? No, claro que no. Claro que no. Pero ¿Que se limite? Pero óyeme, claro que no. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad en contra del futuro de esta nación. Ojalá que todos los hogares, lo que debiera hacer el gobierno es dar facilidades para que todos los hogares puedan ser autosuficientes en energía y tener sus paneles solares. Claro que no, claro que no. Esa es la ganancia de eficiencia, mira, solamente vemos el corto plazo. Si hay déficit en las distribuidoras, ¿a qué precio están comprando la energía? ¿Cómo la están vendiendo? ¿Cómo la están cobrando? ¿Con qué niveles de eficiencia están haciendo su gestión de comercialización? Entonces no es solamente la generación, no, el sector eléctrico es desde generación, y para esa generación necesito máquinas, aparatos, combustible, líneas de transmisión. ¿Qué pasa con la transmisión? Eso es un monopolio del Estado. Pero digamos que eso, Marixa, va a largo plazo, porque son temas que requieren inversión, infraestructura, tener una red eléctrica lo suficientemente consolidada. Ahora, en este momento en el que los precios, nosotros dependemos fundamentalmente de combustibles fósiles, en que los precios están altísimos como consecuencia de la crisis internacional y la guerra. ¿Qué recomendaciones se harían al gobierno en este momento, al Ministerio de Energía y Minas? Mira, si tú me preguntas, yo te digo, necesito asegurar que el funcionamiento de todas las entidades del Estado en materia del sector eléctrico están trabajando con eficiencia, sin sobredimensionamiento de fuerza laboral, porque hay mucho y hay despilfarro. No te quepa la menor duda que hay despilfarro. Entonces, solo cuando yo sea capaz de mostrar a la sociedad ganancias de eficiencia. Fausto, el pacto eléctrico se convocó en el 2014. En el 2014 estamos hablando de pacto eléctrico, de consensuar iniciativas que generen eficiencia para el sector eléctrico. Estamos en el 2022. Nosotros prácticamente terminamos en el 17. En el 17 formalmente se terminó la discusión del pacto eléctrico. Y entonces tú dices, pero estamos en el 22. Pues del 17 al 22 han pasado 5 años. ¿Hicimos alguna ganancia de eficiencia? Mejoramos el desempeño, lo mejoramos. En un país de tanta opacidad se conocen los estados financieros auditados de las empresas eléctricas. Eso quedó establecido en el pacto eléctrico como una demanda, una reivindicación muy sentida de todas las organizaciones de la sociedad. ¿Cuál es el nivel de transparencia que hay alrededor del sector eléctrico y del desempeño de la administración pública y de las empresas públicas en el sector eléctrico? Para llegar, digamos, a una conclusión en un aspecto vinculado con ese despilfarro que usted menciona, ¿cuánto sería el personal con que operarían las EDES, por ejemplo? ¿Y cuánto es el personal que tienen? Esa es una muy buena pregunta. Si tú coges los estándares internacionales, te van a decir, ay, espérese, aquí hay un sobreempleo muy alto. Yo ahora mismo, si tú me preguntas el número, no te lo puedo dar, y lamentablemente no tengo a Edwin para llamarlo. Edwin, dame el coeficiente técnico de eso. Edwin lamentablemente falleció. Lamentablemente no está. Estamos hablando de Edwin Croes, y también conocedor del Observatorio Dominicano. Por Edwin aprendimos muchísimo y fuimos capaces de ser personal dirigente muy importante desde sociedad civil en toda la discusión del pacto eléctrico y en los órganos del pacto eléctrico, porque cada cosa que se discute en el SET tiene sus estamentos internos para regularlo y para llevarlo a cabo. Yo te digo, cuando yo voy a determinar precios, yo tengo que tener costos y yo tengo que saber cuáles son mis techos para reducción de costos. Porque yo sé que tengo ineficiencias, yo sé que tengo sobreempleo, yo sé que tengo muchas cosas que yo debería mantener a tope para poder decir, esta es la tarifa, este es el valor agregado de la distribución de manera efectiva. Entonces, usted transparenta alguna cosa de esa. Usted dice a la nación, mire cuál es la estructura de costo del sector eléctrico que nosotros tenemos, a cómo estamos comprando la energía de los generadores privados. ¿Y cuánto es que le agregamos nosotros? Pero espérese, ¿y eso que usted le agrega es lo razonable? ¿Es lo financieramente sostenible?
Entonces, si usted no demuestra eso, no me diga que porque Fausto, el precio del petróleo de ahora está más arriba de lo que nosotros conocemos como historia que tuvo el precio del petróleo. Claro. No, entonces venga acá, señor, y antes teníamos un precio menor. 120 al día de hoy. Sí, pero $120. Sí, pero tú te das cuenta que en la crisis grande llegó a eso y un poquito más. Entonces tú dices, venga acá. Pero eran más bajitos los precios. Es cierto que las condiciones generales del mercado eran distintas, pero el problema para el Estado es que yo tengo que, no es dar un argumento de que subió tal cosa, mis costos operacionales, hasta dónde lo he racionalizado, y estamos hablando de la racionalización de los gastos y de los costos de operativos de la administración pública en el sector eléctrico, no de ahora, Fausto. Muy bien, hacemos una pausa en este diálogo con Marixa Ruiz, economista, miembro del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas. Volvemos en un momento con la última parte. Marixa, me gustaría saber, en perspectiva, ¿qué tenemos en el sector eléctrico dominicano ahora que Antonio Almonte es el ministro de Energía y Minas, que el sector social está lanzando críticas muy duras porque ya han pasado 18 meses de que inició esta administración? Se firmó en este gobierno el pacto eléctrico que antes no se quiso firmar. Bueno, ¿qué representa eso? Oye, ¿hacia dónde vamos? Lo primero que tengo que hacer es una corrección importante. La firma de ese pacto eléctrico, que la sociedad civil dominicana, que participó en ese proceso desde su convocatoria misma, no lo reconoce como tal. La sociedad dominicana no tiene un pacto eléctrico legítimo, con la fuerza que le da el que los actores sociales que se sentaron en la mesa a discutir y que costó años de discusión y de trabajo, efectivamente la firmarán. Y te soy clara, el sector social en una mayoría pero aplastante se retiró del pacto eléctrico en la fase de preplenaria, faltando los últimos dos temas que tenían que ver con los planes de largo plazo a costo mínimo y lo que era todo el proceso de seguimiento, veeduría ciudadana y todo lo demás. Y Punta Catalina, un acápite. Punta Catalina era un acápite del tema 7 y faltaba el 8 y el 9, o el 9 y el 10 cuando renumeramos las cosas ordenadamente. Esa es la realidad, Fausto. La sociedad civil que participó en ese proceso desde el inicio mismo de la convocatoria se retiró. Por tanto, ¿cómo se firmó ese pacto? ¿Cómo se entregó a Danilo Medina en el 17? Ese era un pacto que no era tal, que no tuvo el concurso del sector público, de las empresas y de la sociedad civil que participó ahí. Esa es la realidad. Entonces, si tú me preguntas, para nosotros, como sociedad civil, como ente que tuvo una enorme responsabilidad, Edwin, miembro de la ODPP, estaba en el Comité Técnico de Apoyo. El Pacto Eléctrico estableció órganos de conducción de ese proceso, el CTA, el Grupo 5, el G20, las plenarias, las preplenarias y la plenaria, 5 órganos de conducción del pacto. Entonces tú dices, ¿dónde están las actas? Óyeme, el C se ha negado desde siempre, Consejo Económico y Social, a presentar los suscribientes de los acuerdos. Pero venga acá, usted convoca a una negociación social del Estado, las empresas y la sociedad civil, y usted no da cuenta de la membresía que aprobó todos esos acuerdos. Usted no dice cuáles son, yo no estoy hablando de las personas, yo estoy hablando de las organizaciones. Cuando tuve el decreto 389-14, 394-14, los presidentes de tales empresas, los directores Digamos que entonces ustedes como observatorio no reconocen el pacto que se firmó en este gobierno. No, ni en este ni en el pasado, porque en el pasado también se habló del documento de pacto. Pero hay un gabinete eléctrico designado por el presidente Luis Abinader. Sí. Hay una serie de mecanismos y de incluso participación, incluso
el tema del fideicomiso para el sector eléctrico, fideicomiso público, está planteado. Que lo vamos tiene que ver que lo vamos a con lo de discutir la muy administración seriamente. de Punta Catalina. Así es, y lo vamos a discutir muy Y ahora seriamente. está Celso Marrancini al frente ¿Tú te das cuenta? de Punta Catalina, luego Empresas privadas, Fausto, empresas privadas, poner los bienes públicos, la fuerza económica de la administración pública presente en el sector eléctrico, a que se maneje con el criterio de la empresa. Bien, pero Y Serafín no Canario, Serafín Canario fue el primer administrador de Punta Catalina en esta administración. Ahora está Celso Marrancini como administrador de Punta Catalina. Las decisiones tomadas por Serafín Canario parece que no previeron varios temas importantes, estratégicos, como compra de carbón, por ejemplo, y problemas en el ámbito internacional para la compra de carbón. Al final, una de las plantas se detuvo. Sí. Ha habido pérdidas. ¿No es correcto que sea Celso el administrador de Punta Catalina? Mira, te aseguro que lo siento decírtelo. El criterio privado, el criterio de la ganancia privada, en términos privados, a mi entender, no es el elemento principal en la gestión de una empresa pública que no es que opere con pérdida, pero tiene que entender con absoluta claridad y dimensionar con absoluta claridad lo que significa la ganancia. Y si yo te digo que estoy en un sector de actividad con enormes deficiencias, con enormes insuficiencias, que hay todavía mucha gente que no tiene electricidad en su casa, que no tiene un municipio iluminado como se debe, esa es la realidad. Entonces, Celso Marrancini es un empresario, y qué bueno que sea un empresario, que se vaya a la iniciativa privada. El error es del gobierno, porque tú me vas a decir a mí que siendo CDE una empresa que fue pública por todos los años del mundo, tú sabes la cantidad de ingenieros electromecánicos con experiencia de empresa pública, de una vida de servicio. Pero Celso hizo una buena gestión al frente de la administración de la CDE. No. Con sus bemoles. Sí, en algunas cosas y no tanto en otras. Y que, óyeme, Fausto, no pueden sacrificar una visión. Si tú me dices a mí, Marisita, ¿tú crees que Celso manejaría la CDE como lo manejaría tú? Yo te digo, óigame, es que yo no he trabajado nunca en una empresa privada, siempre ha sido pública, pero tengo muy claro que hay que tener ganancia de eficiencia, que los recursos públicos no son para nombrar a quien yo quiera, con el salario que ya me parezca, con todos los beneficios, con automóviles, con chofer, con esto, con aquello y con 20 cosas más. Pero hay un Ministerio de Administración y Personal que maneja una ley de salario para el sector público. Sí, pero vamos a averiguar si se cumple. Tenemos que volver a hablar, Marisa. Vamos a averiguar si se cumple. Tenemos que volver a hablar. Te voy a convocar de nuevo. Vamos a averiguar si se cumple, para Fausto. que sigamos hablando de Hay esto. que hablar de muchas cosas en la administración pública de este país. Muchas gracias, Marisa Ruiz, economista, y como hemos visto, una analista interesante, destacada, para este caso del sector eléctrico, en donde el Observatorio de Políticas Públicas perdió, lamentablemente, a Edwin Croes, un magnífico economista, conocedor del área como pocos. Y con mucha experiencia del sector eléctrico. Bien, espero que volvamos a reunirnos y volvamos a conversar, Marisa, sobre este y otros temas. Siempre voy a estar muy contenta de que tú me invites a tu programa. Muy agradecido. Además, además de decirte, no es formalidad, con mucho respeto a tu trabajo como periodista. Muchas gracias, qué bueno. Y gracias a ustedes igualmente por la compañía en este diálogo.